lo que yo pude observar de esta parte de la palabra es que el Señor ahí le da una promesa a Abraham. Primero se revela a Abraham, después le da una promesa a Abraham. Y pues yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ese llamado y promesa de Dios. Y eso es lo que, por ejemplo, nos permite estar en estos tiempos virtuales, porque pues no tendría mucho sentido estar acá oyendo a alguien, leyendo versículos y todo eso si no hubiéramos tenido un llamado y una promesa de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes anoten ahí en su cuadernito cuál fue como mi llamado, ¿sí? Ese llamado que el Señor me hizo, digamos, esa primera vez que alguien me llamó, sí, me llamó o me habló de Dios, y también pueden escribir esa promesa que Dios les ha dado, ese versículo primero que me llegó al corazón, o esa palabra de esa hermana, o bueno, tantas promesas que el Señor les pueda dar. Mientras ustedes escriben, yo les cuento la mía. El Señor ha sido muy fiel conmigo y yo les quiero compartir una promesa que el Señor me ha hecho. Fue hace ya varios tiempo. El Señor me habló y me dijo, me dio una promesa que cuando yo hablara, demonios iban a huir. Entonces yo creo que esas promesas que el Señor nos da a cada uno como que nos llenan de fe y le dan como un sentido a nuestra vida y nos permiten obedecer a Dios y seguirlo, porque eso es como un ancla que nos permite seguir al Señor. Bueno, entonces ahora sí vamos al versículo 10 del capítulo 12 de Génesis. Aquí es donde Abraham huye a Egipto. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Después de que el Señor lo llama y le da una promesa, sucede que en esa tierra hubo hambre en esa tierra. Entonces, lo que dice el versículo 10 nos muestra qué fue lo que hizo Abraham cuando sucedió esa circunstancia. Entonces, no sé si alguien me puede leer, por favor, el versículo 10 y 11 del capítulo 12 de Génesis, por favor. Solo el 10, perdón, solo el 10. Yo te lo leo, Saris. Dice, hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Muchas gracias, Joa. Qué versión tan bonita. Fue Mari, perdóname, que apareció la foto acá de Joa. Disculpa, muchas gracias, Mari. Bueno, entonces ahí vemos que Abraham lo que hace es descender hacia la tierra de Egipto. ¿Y qué muestra eso? La primera cosa, si quieren pueden anotarla, es lo que nos desvía a veces de ese propósito y promesa de Dios, es no preguntarle a Dios, porque en ningún momento dice, entonces, bueno, sí, hubo hambre en la tierra y Abraham preguntó a Dios qué hacer, algo así, no aparece ahí, sino que aparece que descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, la primera desviación, pues, que Abraham sufre en su camino, en su diario caminar con Dios, es no preguntar a Dios. Y eso nos sucede muchas veces, yo creo que hasta en los mínimos detalles, como que, no sé, pensamos como que esto es de vida o muerte, mejor yo me lanzo, y no nos tomamos el tiempo de buscar a Dios y decirle, Señor, ¿será que esto está bien o será que esto está mal? Yo gracias a Dios como que desde muy pequeñita he tenido esa preguntadera al Señor, yo creo que ya lo debo tener cansado, porque le pregunto como que, Señor, si quieres que vaya esto, Señor, ¿quieres que trabaje, Señor, Señor? Y yo he visto que cuando le pregunto, por ejemplo, se me cierra la puerta y yo digo, bueno, muchas gracias, Señor, porque no me convenía, o se me abre puertas, o de repente me regalan cosas, o sea, pasan cosas muy bonitas y eso nos permite como depender de Dios y no depender de nosotros mismos. El preguntar a Dios también es como dejar el orgullo y pues preguntarle al Señor y depender de Él. Bueno, después de esto, no sé si
ahorita Gosén me ayuda con el siguiente versículo. Bueno, después de esto, de que Abraham desciende a Egipto, él se da cuenta que Sarai, su esposa, es de hermoso aspecto y él se ve en graves aprietos, se ve pues en la espada y la pared, porque él piensa, bueno, yo sé que mi esposa es muy hermosa y yo creo, porque ni siquiera había pasado, yo creo que por su belleza me van a matar a mí para pues quedarse con ella. Y ahí se sigue desviando del camino y ahora no solo no le pregunta a Dios, sino que miente y hace como un complot con Sarai para decirle a ella que mienta y que diga que es su hermana, para que así él pueda preservar su vida. Entonces, no sé si por favor alguien en Gosén me puede leer del versículo 11 al 14, por favor. Amén, muchas gracias, Elizabeth. Sí, entonces efectivamente eso es lo que hace Abraham. Él pues ya, yo creo que él piensa, bueno, no le pregunté a Dios, ahora tengo que seguir en mis fuerzas, seguir salvándome y ahora hace ese complot de querer mentir pues sobre su relación con su esposa, diciendo que es su hermana, aunque fue una mentira, una verdad a medias, digámoslo así, porque en realidad sí era hermana, pero era medio hermana porque era hija de su padre, pero no de su madre. Pero igual eso, obviamente uno sabe que lo hacían para hacerlo ver como si no fueran esposos. Entonces ahí ya estaban mintiendo y estaban buscando su propio bien. Y yo quiero que por favor me digan qué piensa Dios de eso. Y una pista es Mateo 16:25. A ver, ¿qué dice el Señor de esta actitud que tomamos nosotros, no solo Abraham? Si alguien me ayuda, por favor. Si la hermana Dorita me ayuda acá, también está disponible el micrófono. Mateo 16:25, por favor. A ver qué pasó con los rápidos. ¿Te ayudo, Sarita? Sí, gracias, Mari. Ay, espera, ya aquí la hermana Dorita. Ale. Hermana Dorita, ¿me lo lees, por favor? Señora, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén, gracias, hermana Dorita. ¿Sí escucharon o se la repito? Sí, escuchamos. Listo, muchas gracias, Amparito. Entonces dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto fue lo que pasó acá con el señor Abraham, porque él quiso salvar su vida y pues obviamente delante de los ojos del Señor lo que estaba haciendo era perdiendo su vida porque estaba mintiendo y se estaba cada vez más alejando de ese propósito, de ese llamado de Dios, y eso lo podemos ver en Génesis 12:13. Y a veces nosotros pensamos que a veces esa media mentira, porque pues sí era verdad que era su hermana, pero no era la verdad completa. A veces pensamos que eso no nos va a pasar nada o ni siquiera tenemos temor de Dios. Pero no sé si ustedes han visto los edificios de Bogotá, por ejemplo, desde un avión, pues todos se ven iguales, o sea, como si tuvieran la misma altura. Pero obviamente hay edificios más altos, otros más pequeños, y yo creo que así el Señor ve los pecados, o sea, hay pecados más grandes, hay pecados más pequeños, pero delante de los ojos del Señor todos son iguales, o sea, el Señor los mira como si estuviera desde el cielo, igual todos son iguales, puede que yo mienta y mi mami robe, pero pues a los ojos del Señor es el mismo pecado, ¿sí? El Señor no subestima unos más que otros. Y a veces nosotros sí lo hacemos y por eso no tenemos como que ese temor de Dios allá adentro y seguimos en esto.
Pero aparte de esto, les tengo una muy buena noticia, porque el Señor es fiel y a pesar de nosotros, Él sigue su propósito y Él no deja que nuestro pecado o si nuestra carne nos desvíe de su propósito. Quiero que por favor alguien me lea ahí mismo en el capítulo 12, por favor, el versículo 17. Amparito, alguien que no haya leído, por favor. Dice, pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Amén, gracias, Amparito. Aquí podemos ver que aunque Abraham mintió y pues el faraón se llevó a Sara para tener pues relaciones con ella, el Señor fue fiel y guardó esa simiente, guardó pues esa intimidad de Sara, esa descendencia que venía de la promesa de Dios y no permitió ni siquiera que la tocara o que tuviera un acercamiento, porque el Señor es fiel y Él, a pesar de nuestras mentiras y de no preguntarle a Él nos sigue guardando nuestra promesa como un tesoro especial. Y lo podemos también ver en 2 de Timoteo 2:13. No sé, mami, si me puedes ayudar con 2 de Timoteo 2:13, por favor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Sí, qué versículo tan lindo. El Señor es muy, muy lindo. Y Él nos reafirma su fidelidad y su amor hacia nosotros, porque Él hubiera dicho, pues bueno, o sea, aparte de todo que Abraham miente, que no me pide permiso, pues que no me consulta para ir a Egipto, pues yo dejo que el faraón tome a Sara, porque pues su problema, él tomó esa decisión. Pero el Señor es fiel y como dice 2 de Timoteo 2:13, bueno, se los voy a leer en otra versión. Dice, si le somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede faltar a su palabra. Es muy lindo que Él es como un caballero y no deja que, a pesar de nuestros pecados, de nuestras hormonas, cuando a veces estamos felices o tristes, Él sigue ahí y Él no falta a su palabra y es una razón como para enamorarnos de Él y seguirle sirviendo. Y es una promesa muy linda porque, por ejemplo, a mí me pasa que peco o me porto mal o la embarro y siento como que ya, Sara descalificada, ya salió pues del rey de Dios, ni se te ocurra pues orar o arrepentirte porque pues ya que... Pero el Señor es muy lindo y siempre nos recuerda que Él es fiel, que no importa que sigamos. Ahorita me recuerdo mucho de Josué, del versículo 1:8, que dice, esfuérzate y sé valiente. Él siempre está haciéndonos como esa barra para que podamos como que encaminarnos a ese propósito de Él y podamos confiar plenamente en Él. Bueno, el siguiente... versículo, vamos a ver qué sucedió después de que pues el Señor fue fiel y guardó a Sara y a la descendencia de Abraham. En el versículo 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que él tenía. Después de esto, Abraham en el capítulo 13 podemos ver cómo Abraham como que, aunque tiene todas esas riquezas que el faraón le dio a él a causa de Sara, y pues está bien económicamente, tiene su esposa, no le pasó nada malo, él siente la necesidad de invocar a Dios. ¿Y qué es invocar a Dios? Es someterse a su voluntad y obedecer. Él, como que el Espíritu Santo lo redarguye de pronto no haberle preguntado, de haber mentido. Y en el versículo 4 dice que Abraham, bueno, se los voy a leer, dice, versículo 4 del capítulo 13. Versículo 3, perdón, y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y ahí,
ahí vemos un arrepentimiento, como que se devuelve, ¿sí? Y aparte de eso, bueno, al lugar del altar que había hecho allí antes, o sea, él recuerda esa promesa, ese llamado que él había hecho con el Señor antes. Entonces, podemos ahí escribir cómo nosotros podemos volver al Señor, o sea, de qué me tengo que arrepentir de haber ido a ese Egipto, porque a veces buscamos como refugios y creemos que es suficiente y nos refugiamos en la comida, nos refugiamos en juegos de computador, nos refugiamos en la tristeza, en la soledad, en tantas cosas. Y lo bueno es que Dios es fiel y aparte de eso, Él sigue con nuestras promesas, Él las cumplirá, pero nosotros para tomar esa fidelidad de Dios, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, volvernos a ese camino para continuar cumpliendo esa promesa que el Señor tiene para nosotros. Entonces, siempre que pues estemos fuera del camino, necesitamos invocar al Señor, invocar a ese Jehová de los ejércitos, y invocar significa someterse a su voluntad y obedecer, significa clamar el nombre de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y después de esto, lo que sucede es que Abraham y Lot se separan. Entonces yo le estaba preguntando al Señor como que qué significa ese Lot, qué significa pues ese sobrino que está ahí con Abraham. Y el Señor me mostraba que es como el mundo, ¿sí? Como el amor al mundo, los deseos del mundo, porque los que conocen la historia saben que Lot se quedó con la parte más vistosa, pues la más bonita, el campo más hermoso que tenía para escoger, porque Abraham le da a escoger y él se escoge las llanuras donde los campos son más fértiles y todo esto, y eso es el mundo. El mundo se deja guiar por todo lo que se ve más atractivo, por todo lo que parece de valor, por todo lo que se ve como de mejor vista, y eso es lo que significa Lot. Y podemos ver en el capítulo 13, el 14, no sé si alguien me lo puede leer, que hay, Nancita, tienes la cámara abierta, si la puedes cerrar. Muchas gracias. Entonces, por favor, Dani, si me puedes leer aquí Génesis, capítulo 13, el versículo 14, por favor. Acá, sí. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Amén, gracias, Dani. Y sabemos qué significa ese versículo. Me pareció impresionante que cuando Abraham se separa de Dios, ahí sí el Señor le habla, porque antes de eso no se ve, pues se ve que Abraham invoca al Señor, pero ahí no dice nada en ninguna parte que Dios le habla. Pero ahí dice, cuando después de que Lot se apartó de él, Jehová dijo a Abraham. Y podemos ver que cuando nos separamos de ese amor al mundo, de eso que parece despampanante y lo mejor, y nos apartamos de eso, el Señor nos puede hablar, y ahí es donde podemos hallar esa dirección, podemos hallar otra vez esa promesa, porque miren lo que el Señor le dice a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahí empieza el Señor a reconfirmarle esa promesa, una vez que se separa de ese amor al mundo, que pues representa a Lot, y podemos ver cómo el Señor es de fiel, y cuando nos apartamos de nosotros, o sea, cuando nos arrepentimos, como lo hizo Abraham, de hacer su altar e invocar a Jehová, y cuando nos apartamos de ese amor al mundo, tal vez de malas amistades, o de la moda, o aún de ver novelas o cosas así, que pues yo creo que Abraham diría, pero es mi familiar, o sea, ¿qué tiene de malo? Pero pues para el Señor sí sabe lo que hay en profundo de su corazón, y podemos ver que Lot al final pues termina muy mal. Podemos ver como que el futuro del mundo, yo creo que va a ser así, y nada más hasta ahora se ve todas las muertes, las envidias, las contiendas que trae el mundo.
Y hoy yo los invito para que oremos todos en unidad, en el Espíritu, para que si estamos fuera del camino, porque pues todos hemos pecado, podamos invocar a Jehová otra vez, invocar al Señor y reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, porque si ustedes ven, Abraham tenía todas las riquezas y todo, pero su corazón no estaba bien, y eso fue lo que lo conmovió, como que lo motivó a hacer otra vez ese altar. Entonces espero que esta noche y pues todos nuestros días vayamos a ese altar y también dejemos ese amor al mundo, ese Egipto que a veces nosotros vamos allá a refugiarnos, y podamos seguir al Señor y confiar en Él y alcanzar esa promesa que Él ya tiene para nosotros. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra tan hermosa, Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos invocar tu nombre, Señor, porque invocar tu nombre significa obedecerte y someterse a tu voluntad, y hoy queremos hacer esto, Señor. Hoy yo reconozco, Señor, y te pido perdón por las veces que he ido a Egipto a refugiarme, Señor, perdona las veces que me he refugiado, Señor, en la gula, en los malos pensamientos, en la ira, Señor, en la lascivia, Espíritu Santo. Yo te pido perdón, Señor Jesús, y te pido que me ayudes a otra vez, Señor Jesús, volver a tu camino, a tu promesa y a tu llamado, Espíritu Santo de Dios. Por favor, no permita, Señor, que sea engañado por el mundo, Señor, tampoco, y que pueda oír tu voz, Señor, que me desligue de todo lo que no me deja oír tu voz, Señor, o hacer tu voluntad. Y te agradezco mucho por las veces que has cuidado tu promesa conmigo, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú no puedes faltar a tu palabra, Señor, y por eso te adoramos, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que, Señor, en esta semana escribamos en qué Egipto, Señor, hemos estado o estamos todavía, para volver otra vez a tus caminos, Señor, o qué lot debemos dejar, Señor Jesús, qué cosas, Señor, debemos dejar, Señor. Y hoy te pedimos que por favor tu palabra entre a lo más profundo, Espíritu Santo de Dios, de nuestro corazón, y nos transforme. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén.